Práctica 4. Variación y estructura genética del perrito de la pradera Cynomys ludovicinus. Presenta Larisa Montes de Oca y Walter Nicolás Ortega. El perrito de la pradera de cola negra es un roedor de la familia Suricidae. Son animales muy sociables que viven en grupos familiares dominados por hembras. Estos grupos son llamados colonias y pueden estar conformados por 2 o 4 hembras y por 1 o 2 machos. Las hembras muestran gran filopatría y se ha visto que entre las familias de perritos hay interacciones. Se distribuyen desde el sur de Canadá hasta el norte de México. En nuestro país se encuentran en el noreste de Sonora y en los municipios lejanos y Nuevo Casas Grandes al noroeste de Chihuahua. Habitan en pastizales bajos de pastos y hierbas en climas secos y cálidos. Esta especie está catalogada como amenazada por la NOM 059. Estudios indican que entre el año 2005 y el año 2013 hubo una disminución en el área total ocupada por las colonias del perrito de la pradera. Posteriormente, en el 2017, el tamaño de estas colonias aumentó. Los perritos de la pradera se encuentran amenazados principalmente por la pérdida y destrucción de su hábitat. Algunas colonias han sido totalmente destruidas o fragmentadas a causa del cambio de uso de suelo, también de las malas prácticas ganaderas y agrícolas. Otras causas que los han perjudicado son el envenenamiento y los parásitos. La variación genética al interior de las colonias y en la población en general puede estar siendo afectada por la fragmentación y la disminución del hábitat de los perritos. La filopatría y la conformación de grupos familiares pudieran estar provocando que las colonias se estén diferenciando genéticamente, además de que incrementa significativamente la estructura genética. Es importante estimar los niveles de variación y analizar la estructura genética de las distintas poblaciones de los perritos de la pradera, ya que al conocer estos datos se pueden proponer estrategias que ayuden a la conservación de esta especie. Los objetivos de esta práctica son describir la diversidad genética de Cynomys ludovicinus entre las 5 localidades de estudio, determinar en qué condiciones se encuentra cada una de estas poblaciones, así como conocer si existe una estructura genética en las poblaciones de esta especie. Para realizar esta práctica se analizaron 10 microsatélites en 126 individuos de Cynomys ludovicinus, distribuidos en 5 localidades, cerca del poblado de Janos, al noroeste de Chihuahua, como lo muestra el mapa de la izquierda, casi colindante con Sonora. El mapa de la derecha y con colores muestra los sitios de muestreo, enumerados del 1 al 5 y con sus respectivos nombres: La Báscula, La Cal, Buenos Aires, Ojito Sur y El Cuervo. Resultados. Para poder entender la genética de las poblaciones de perritos de la pradera en las 5 localidades, fue necesario comenzar haciendo distintos análisis de variación genética. Los primeros datos obtenidos fueron los de heterocigosis esperada y heterocigosis observada. Estos dos datos nos indican qué tan diversas o qué tan variables son los microsatélites que estamos analizando. En este caso, un valor de 1 significaría que todos son diferentes y un valor de 0 que todos son iguales. Los valores de heterocigosis esperada y de heterocigosis observada arrojadas por las poblaciones de nuestros amigos los perritos de la pradera oscilan en alrededor de 0.5. Pero es importante mencionar que de las 5 localidades muestreadas, 3 localidades, sus valores de heterocigosis esperada se encuentran por arriba de 0.5 y otras 2 localidades por debajo de 0.5, y algo similar pasa con las heterocigosis observadas. Este valor de heterocigosis es considerado normal, ya que otros individuos colectados en otras zonas de la misma especie o especies similares por lo general muestran valores de heterocigosis esperadas similares a 0.5 o incluso un poco menores. El hecho de que nuestros perritos de la pradera mantengan estos valores de heterocigosis en un ambiente fragmentado puede ser o suena prometedor para los individuos de esta especie en esta zona.
El siguiente análisis que nos dispusimos a hacer fue el de la riqueza alélica total, en el cual se cuenta cuántas variantes de alelos están presentes en cada una de las localidades. En este caso, al igual que en las gráficas de heterocigosis esperada y heterocigosis observada, se encontró un patrón en donde 3 localidades presentaban un valor similar de riqueza alélica y las otras 2, que tenían valores de heterocigosis más bajos, presentaron una riqueza alélica más baja. Y de la misma forma, al comparar los resultados de riqueza alélica encontrados en esta práctica y comparándolos con trabajos como el de Castellanos, en donde trabajaron con perrito de la pradera mexicano, o el trabajo de Ochoa, que trabajaba con la ardilla de la tierra de Perote, se encontraron valores un poco por arriba de los alelos totales encontrados en estos trabajos, que en el de Castellanos oscila entre 16 y 42 y en el de Ochoa de 36. La imagen de la derecha muestra un mapa de calor con los valores de FST obtenidos al relacionar cada una de las 5 localidades. El FST es una medida de diferenciación poblacional basada en la varianza de las frecuencias alélicas. Este valor va de 0 a 1. Cuando el valor es de 0, quiere decir que las localidades comparten variación y se reproducen entre ellas. Si el valor es de 1, hay estructura poblacional, es decir, que no se comparte la variación genética entre las localidades analizadas. Los otros valores de FST obtenidos no son superiores a 0.22, lo cual coincide con la bibliografía, ya que trabajos como el de Roach o el de Sackett obtienen valores entre 0.054 y 0.133 en individuos de la misma especie. Se hizo una matriz para analizar el aislamiento por distancia. En el gráfico se puede observar a simple vista que no existe ninguna relación entre la distancia genética, eje Y, y la distancia geográfica, eje X. Para corroborar esto, se ejecutó una prueba de Mantel, la cual dio como resultado un valor de P de 0.291, con lo cual podemos concluir que efectivamente no existe un patrón que nos indique aislamiento por distancia. Este resultado sugiere que entre las colonias existe cierto flujo génico relacionado con el movimiento de los machos entre las colonias. En el análisis de componentes principales PCA y en el discriminante de componentes principales de APC, se muestra cómo las 5 poblaciones estudiadas quedan agrupadas en 3 componentes distintos. En el primer componente tenemos en color amarillo a la población de la báscula y en negro a la de Ojito Sur. Diferenciada en el grupo de en medio está la población número 2 de la cal. El último grupo está conformado por la población 3 de Buenos Aires y la 5 del Cuervo, en color guinda y azul, respectivamente. Para ejemplificar la estructura genética de los perritos de la pradera, del lado izquierdo se encuentra un dendrograma con los 3 clústeres conformados anteriormente. En este podemos apreciar a la población 2 teniendo una mayor cercanía con el clúster conformado por la población 1 y 4. Por otro lado, en una rama distante está la población 3 y 5. Del lado derecho está un gráfico que nos muestra la probabilidad de asignación de los individuos dentro de los 3 componentes. De color azul y morado están los individuos correspondientes a la población 1 y 4. En verde están los de la población número 2. Y finalmente, en color rojo y café, tenemos a los individuos de la población 3 y 5. Para corroborar la estructura genética, se realizó un structure que corrió a 50.000 cadenas de Markov. Fueron asumidas de 1 a 8 poblaciones y se usó el modelo de admixture. Para determinar el valor óptimo de K, se empleó el método de ébano, en el cual el valor de delta K fue de 412.06. y se hicieron 5 corridas por K. Nuevamente, para la población de los perritos de la pradera, fueron identificados 3 clústeres. Los individuos de la población 1, la báscula, y de la 4, Ojito Sur, conforman el clúster marcado de color rosa. En color verde se encuentra la población 2 de la cal. En el clúster azul se observa a la población 3 de Buenos Aires y 5 del Cuervo. Los resultados del PCA, del DAPC y del Structure
coincidieron en que los individuos de esta población se encuentran asignados dentro de 3 grupos genéticos diferentes, señalando una estructura genética definida. La fragmentación del hábitat, el tamaño de las colonias y/o la filopatría de las hembras pudieran ser los causantes de esta diferenciación genética. Conclusiones. La población de Cynomys ludovicianus se ha mantenido en una alta diversidad genética a pesar de la fragmentación de su hábitat. En las 5 localidades se encontró una estructura poblacional marcada, hallando 3 grupos genéticos. Uno entre la Báscula y Ojito Sur, otra entre Buenos Aires y El Cuervo, y la última solo formada por la cal. La organización social de la especie puede estar contribuyendo al mantenimiento de la variación genética y al de la estructura poblacional.